Listo. Muy bien. Pues bueno, hola con todas, con todos. Veo que hay algunas personas ya en la audiencia. Hemos decidido empezar para evitar que haya más dilación. Pues gracias por venir, por acompañarnos a este conversatorio. Am, Estamos todavía esperando a Juan Luis Linares, que es uno de los panelistas, pero mientras vamos a empezar. Em, Quiero empezar agradeciéndoles a Yolanda, Alfredo, a Marcelo, eh, por, su, por su gentileza en aceptar mi invitación a comentar el libro que acabamos de editar en Editorial Morata hace poco menos de un mes, que ya está disponible en digital y en físico en varios países también. Eh, la idea de esto es un conversatorio con estas cuatro grandes nombres de la terapia familiar, que seguro todos y todas ya los conocemos. Y eh, quisiera empezar, um, aparte de agradeciéndoles por su disposición y su bondad, reconociendo su influencia diferente a lo largo de la trayectoria que me ha conducido a escribir este libro, ¿no? De todos ustedes he aprendido algo muy valioso y espero haberlo podido reflejar en el libro. Quiero también agradecer a los dos coautores del primer capítulo, que deben estar en la audiencia, que son Carla Contreras y Armando Valle, eh, por su investigación y el trabajo que hicieron en resumir lo que se ha escrito sobre supervisión hasta ahora, um, que como hemos visto y como en el libro expreso, no es tanto como podría ser y tampoco está tan sistematizado como debería. Um, y también le quiero agradecer a Paulo Cosín, que también está en la audiencia, editor de Editorial Morata, por su disposición y su apoyo para llevar adelante la posibilidad de la publicación. Yo tengo la impresión de que este es el primer libro propiamente dicho, el primer manual de supervisión en psicoterapia propiamente. En psicoterapia, además, no solo sistémico o familiar, sino en general. Eh, entonces, pues, listas para escuchar lo que al respecto puedan comentar y compartir nuestros ponentes, ¿no? Vamos a proceder en el siguiente orden. Voy a ir presentando y dando la palabra uno por uno y más o menos tendremos 15 minutos o un poco más para comentar y es una ventana donde pueden hacer preguntas. Entonces, si alguien de la audiencia tiene alguna pregunta, pues nos la puede hacer llegar mediante esa ventana y hacia el final vamos a atender, ¿no? Y les daré la palabra para que lo respondan. Eh, Mientras tanto, nos veremos entre nosotros, entre quienes estamos en la mesa de ponentes. Así que, sin más, ¿les parece que empecemos? Um, Estábamos conversando sobre cómo podría ser el orden de palabra en este caso, y creo que voy a seguir la inclinación de Alfredo, y voy a empezar dándole la palabra a Alfredo Canevaro, que es uno de los grandes de la terapia familiar. Fue eh, creador y editor de la primera gran revista en habla hispana, hasta donde sé, sobre terapia familiar, que recibió la colaboración de, ya en los años 70, los que en ese momento eran los grandes pioneros del modelo. Eh, y ha sido, yo creo, un maestro y un referente para varias generaciones de terapeutas familiares, entre las que me cuento, desde luego. Y me honra y me da mucho gusto tenerlo aquí presente. Um, Juan Luis Linares, solo un apunte, Juan Luis todavía no ha podido entrar y veamos si puede, porque parece que está teniendo dificultades técnicas, pero si logra entrar, tendremos que darle la palabra porque entiendo que tiene un seminario, ¿no? Entonces, tiene que hablar antes de terminar. Okay. Mientras tanto, Alfredo, te cedo la palabra y con mucho gusto de tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Esteban. Es un placer real de estar con ustedes y comentar este libro
precioso que has escrito y realmente es un verdadero tratado. Y yo creo que cada página, cada 2 páginas hay una definición precisa y elegante como para hacer un vocabulario. En realidad se podría hacer un vocabulario con este libro, porque es exhaustivo, es ordenado, eficaz y además tiene una escritura fina y elegante. O sea que... Mira, ahí está Juan. ¿Cómo? Juan Luis acaba de entrar, Ah, pero no. bueno, yo Juan, Hola, hola, sigo hola. entonces. hola, Hola, hola. Juan. Menuda pesadilla para llegar hasta aquí, muchachos. Lo Sí, siento, ¿eh? bueno, No, te agradezco por tu presencia. Estaba hablando Alfredo, pero si les parece lo que nos habías pedido, Juan Luis, te cedemos la palabra a ti de No, pero si inicio, estaba luego hablando yo. Alfredo, por favor, yo no quiero interrumpir. No, solo te pido que cuando termine él me dejes a mí y me tengo que ir corriendo. de Desde acuerdo. luego. Adelante, Alfredo. Muchas gracias. Bueno, entonces estaba comentando lo bueno y lo preciso de este libro. En un pasaje dice Esteban que la elegancia y la trascendencia son las marcas del maestro. Y yo creo que eso se puede aplicar a este libro. A pesar de ser un joven terapeuta, no solo emergente, sino que ya ha emergido, realmente es un placer leer este libro porque es difícil encontrarle fallas. Muy preciso, muy ordenado, muestra un modelo muy claro y además muestra la confianza que Esteban, que el autor tiene en el trabajo que hace y en la posibilidad de ayudar a los jóvenes o menos jóvenes a progresar en esta línea que él marca muy bien entre eh, principiante, experto, maestro. Creo que es una linda demostración de la confianza que hay que tener en nuestros alumnos, en los jóvenes, que, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que piden ayuda. Efectivamente, una de las cosas que yo he visto en tantos años de trabajo y de supervisión, que hay que apuntar sobre los jóvenes, porque lo que he visto en los terapeutas más maduros, y sobre todo aquellos que tienen funciones docentes, realmente se afincan en su conocimiento tácito como un baluarte de identidad, y de ahí es difícil sacarlos, es un núcleo duro, difícil de disolver. Lo que nosotros hemos visto en la escuela de Selvini Palazzoli es que los jóvenes aceptan mucho más rápidamente las ideas nuevas y son mucho más plásticos. En cambio, los docentes son mucho más duros y difíciles de modificar. Esto es una cuestión, desgraciadamente, bastante frecuente en este trabajo, ¿no?, de supervisar y de ayudar a crecer, sobre todo a los jóvenes. Algunas cosas que me sugirió la lectura del libro es una convicción que tengo de hace mucho tiempo y que se ve reforzada bien en el texto, es cómo aprender de los fracasos terapéuticos, ¿no? Esto a mí me lo enseñaron los pacientes graves
a quienes les debo mucho. Y creo que efectivamente en este libro se ve muy bien cómo el aprendizaje a partir de los errores terapéuticos es fundamental. En nuestra profesión no es fácil encontrar terapeutas que cuando hay pacientes con varios tratamientos jalonados a lo largo de su vida, no preguntan nunca qué funcionó y qué no funcionó del tratamiento precedente, como decía Vaslavic. No tienen, por lo menos lo que yo veo acá en Italia, es muy difícil de organizar este tipo de colaboración, sobre todo en los casos graves en que hay que considerar que muchas veces va a estar jalonado por distintas intervenciones, pero que pueden ser crecientes y positivas si se las organiza en ese sentido, ¿no? En general, casi todos los terapeutas empiezan ex novo con el paciente y no se preocupan por lo que pasó, como si pensaran que, bueno, esta vez el paciente eligió bien. Entonces, estas son cosas que con tantos años de experiencia uno las ve, ¿no? La predicción íntima también, la predicción íntima del resultado terapéutico influye mucho en el resultado terapéutico. La predicción íntima que el terapeuta se hace de un caso y que si no lo aclara y si no lo usa positivamente, se convierte en un predictor negativo de la terapia. Y claro, y ahí entramos en la persona del terapeuta, que es fundamental en todo esto, ¿no? Ya Freud decía que el analista no va más allá de sus complejos y su resistencia. Pero también Bowen decía que un terapeuta no puede ayudar a diferenciarse a un paciente de su propia familia más allá del grado de diferenciación que el terapeuta ha tenido con su propia familia. Por lo tanto, son dos posiciones similares con dos epistemologías diversas, ¿no? Por lo tanto, estudiar y aprender de los fracasos terapéuticos es fundamental y es un gesto de sabiduría, y creo que Esteban lo muestra muy bien a lo largo de todo el libro. Está muy jalonado las distintas etapas del modelo dialéctico y sobre todo, repito, se ve muy bien el deseo de acompañar, de tomar de la mano a los jóvenes y de ayudarlos en un proceso de crecimiento. Lo que yo he visto en tantos años es que también cuando el terapeuta supervisiona o supervisa un caso, secretamente se cura a escondidas. Y es como el terapeuta en terapia, cuando tratamos a colegas, aprenden a escondidas. Entonces, esto es interesante engarzarlo, digamos, en la persona del terapeuta, que sigue siendo fundamental más allá de los distintos modelos operativos. Creo que es muy importante, sobre todo, la vocación de la profesión de ayuda que es la nuestra, ¿no? Porque yo me acuerdo en la formación psicoanalítica hace más de 50 años atrás en Buenos Aires, si yo trabajaba con familias, trabajaba con psicóticos y en aquella época era una tiranía freudo-kleiniana, rigidísima, donde decían que si uno trabajaba con casos graves, bueno, con familia no trabajaba ninguno, pero si trabajaba con casos graves era porque uno era inmaduro o estaba enfermo y tenía que tratarse
muchos años en análisis terapéutico, análisis didáctico, para llegar a tener un ideal de terapeuta que trabajara con casos no muy graves. Entonces, yo creo que esto es una falacia, ¿no? Yo me he dado cuenta, después de más de 50 años de trabajo, que la vocación y el deseo de ayudar es una valencia curativa muy importante. Si yo tengo que enviar un caso a una joven terapeuta muy motivada y poco experimentada, o una anciana terapeuta muy experimentada sin alma, no tengo ninguna duda que elijo la primera, ¿no? Entonces, estos factores de la vocación que nos lleva a esta profesión, yo creo desde siempre que en realidad elegimos esta profesión con la secreta o menos secreta esperanza de ayudar a nuestras familias, ¿no? Aun cuando nuestras familias nos van a decir, ve, fórmate, infórmate, aunque con nosotros no podrás. Por tanto, yo creo que somos terapeutas fracasados de nuestra familia, pero este aquí que nos encontramos con el paciente designado, sobre todo los más graves, que son también terapeutas fracasados de su propia familia. Por lo tanto, la unión especular y isomórfica de dos terapeutas fracasados puede dar nacimiento a un proceso terapéutico exitoso si tenemos la suficiente humildad de dejarnos llevar por la mano del paciente que conoce al detalle los problemas de cada uno de sus familiares, ¿no? Entonces, todo esto, repito, que se ancla mucho en la persona del terapeuta, en este libro está permanentemente tomado en consideración. Entonces, yo creo que es una visión humanista, experiencial, y no solo después muy precisa y metódica como es el modo de pensar y de trabajar de Esteban. Pero yo tengo la impresión de que permea en todo el libro esa concepción humanista y esa confianza en la persona. Y esto creo que es importante tenerlo presente. Repito, yo que tuve esa formación o deformación, por suerte, no quise nunca entrar en la asociación psicoanalítica porque veía que no me podían ayudar, pero realmente era una visión absolutamente negativa. Todo lo que decía el paciente era todo interpretable, todo era negativo, y etcétera. O sea, en cambio, en este libro vemos como la teoría sistémica ha dado esa oleada de aire fresco en la psicoterapia, promoviendo los aspectos no desarrollados de los pacientes y de las familias, ¿no? Entonces, esa visión, repito, humanista, es fundamental para el trabajo nuestro. Y eso se ve en todo el libro. Por lo tanto, yo no tengo más que palabras de elogio realmente, y creo que es un libro que tiene que ser conocido y tiene que ser difundido, porque realmente me parece difícil que por lo menos de los libros que yo he leído de supervisión, me parece difícil encontrar uno que lo supere. En precisión, en orden y sobre todo, como decía antes, en esa visión esperanzada y positiva del desarrollo de la persona del terapeuta. Bueno, esto es lo que yo he pensado leyendo este libro. Muchas gracias, Alfredo. Me honra esto que comentas y agradezco mucho tus comentarios. Bueno, damos la palabra a Juan Luis Linares, presentándolo brevemente. ¿Qué puedo decir? Fundador de la Escuela de Barcelona de Terapia Familiar, conocido por todos y todas los presentes, sin lugar a dudas. Una de mis principales inspiraciones y maestros en toda
el proceso que he tenido y quien me digno y me honra ahora reconocer como un amigo y como una constante inspiración. Y también un acicate y un motivador para la escritura de este mismo libro y un gran apoyo en el proceso de hacerlo, de dar a luz a esa especie de hijo o hija que es un libro. Entonces, pues tienes la palabra, Juan Luis. Querida, Esteban, tú sabes que se te quiere y que se te valora, y de hecho añadiría que eres uno de los, eres un ejemplo del alumno que honra a un maestro y que le da sentido a su magisterio. Bueno, quería saludar a Alfredo, a Yolanda y especialmente a Marcelo, que hace siglos que no lo veía y que ahora lo veo ahí. Por cierto, muy bien, con muy buen aspecto. Te felicito por eso, Marcelo. Eh, y bueno, es verdad que se me ha echado el tiempo encima, entre unas cosas y otras, y que tendría que ahora correr mucho porque no he podido evitar tener una especie de sándwich con 3 actividades esta tarde, así una encima de otra, que bueno, me tiene un poco loco. Así que bueno, seré muy breve. Al fin y al cabo, he escrito el prólogo del libro, que de alguna manera dice gran parte de lo que yo tendría que decir y de lo que quiero y me apetece decir de este libro, ¿verdad? Por una parte, eso, un libro que yo lo definiría como la enciclopedia más breve que se ha escrito en temas psicológicos y psicoterapéuticos, porque es una enciclopedia y tiene la ventaja, pues, cuando se habla de enciclopedia, uno se imagina 18 tomos en la librería, ¿no? Y sin embargo tiene la ventaja de ser un libro manejable, práctico. Cuando se habla de supervisión, parece mentira, pero todavía hay instituciones que se asustan y que recelan porque entienden la supervisión como una especie de fisgoneo, ¿no? De un mecanismo de control y de fisgoneo. Y sin embargo, claro, esas son las instituciones que más necesitan la supervisión. Cancrini siempre hablaba de la necesidad de que haya un supervisor externo en las instituciones de salud mental y de atención al menor, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros desde luego no hemos entendido nunca la supervisión como un fisgoneo y un control, sino como algo que es comprensión, complejidad y enriquecimiento. En fin, el libro tiene 3 partes claramente diferenciadas. La primera es la más propiamente enciclopédica, ¿no? Yo tengo que confesar que no podía ni imaginar que hubiera tantos modelos de supervisión como los que revisa Esteban en la primera parte del libro. He aprendido un montón. Lo que pasa es que con estas edades lo que uno aprende luego se le olvida, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, para eso está el libro al lado para irlo repasando, ¿verdad, Alfredo? Bueno, ahí la segunda parte es en la que él desarrolla su modelo de supervisión, el modelo dialéctico evolutivo,
y también ahí hay cosas bien lindas y cosas que, por supuesto, sugieren un poco la vinculación de Esteban con Raúl Medina y con su terapia familiar crítica, es decir, el compromiso latinoamericano, podríamos decir, ¿no? Que por supuesto termina apuntando a la necesaria justicia social. Y luego, por último, el tercer apartado en el que también Esteban se saca de la manga una carta preciosa, que es, bueno, pues esa diferenciación entre supervisión y asesoramiento, ¿no? Que, bueno, pues el asesoramiento deja chicos a los otros modelos de supervisión, porque el que propone Esteban, pues es un grado más o X grados más de riqueza y de complejidad, ¿no? Igual el resto de modelos de supervisiones quedan pues, a nivel de ese asesoramiento, que no deja de ser también una noble actividad, claro está, pero mucho más sencilla. Bueno, termino con un pequeño recordatorio al autor, que, en fin, yo he seguido sus pasos muy de cerca, estoy completamente de acuerdo con la definición que ha hecho Esteban, de que yo también me honro con su amistad, después de haberme honrado con haber sido uno de sus maestros, y no sé, como pequeña anécdota que ilustra el calibre de la persona con la que nos la sabemos, solo quiero destacar que su tesis doctoral, en cuyo tribunal yo participé, fue sobre el siguiente tema: en defensa de la metafísica. En fin, quien quiera que tome nota y que saque conclusiones. Muy poca gente hay, no ya en este ámbito nuestro, sino de las islas adyacentes, capaz de desarrollar una tesis sobre un título semejante. Este es el personaje con el que nos las habemos. Bueno, nada, enhorabuena, Esteban, por la salida de este libro precioso. Gracias a la editorial Moral, que también para mí es una entidad llena de recuerdos de mi infancia y todos ellos muy positivos, con lo cual ahora uno más. Y además todavía más, porque dentro de poco va a sacar un libro mío y de colaboradores sobre parejas interculturales, así que nos veremos probablemente dentro de poco con otra presentación del libro, que es uno de los deportes más brillantes que existen en esta vida. Un placer, y yo me tenéis que disculpar, sobre todo Yolanda y Marcelo, no me puedo quedar a oíros, pero os quiero mucho igualmente. Chao. Muchas gracias, Juan Luis. Adiós. Bueno, pues muchas gracias, Juan Luis, por tus palabras que me honran también. Y pues siguiendo un poco el orden quizá oficioso que habíamos pensado, lo siguiente que quisiera hacer es darle la palabra a Yolanda D'Ascenso, que fue también mi maestra y una inspiración en la Escuela de San Pau, en la maestría donde nos conocimos, y que tiene la especial habilidad y característica de trabajar con casos extraordinariamente difíciles, con casuísticas muy complejas como anorexia, bulimia, trastornos realmente graves,
es psiquiatra. Recuerdo hace tiempo uno de sus artículos precisamente sobre el trabajo con pacientes de casos graves, sobre la importancia y necesidad de la participación de los familiares en el proceso, que se especifica un protocolo de atención extraordinariamente claro, simple, pero al mismo tiempo lleno de potencia. Y de todo ese aprendizaje me honra y me alegra que ahora haya aceptado mi invitación a comentar el libro que nos tiene aquí reunidos. Así que muchas gracias, Yolanda, tienes la palabra. Gracias, Esteban, por tus palabras. Es un placer. Buenas tardes, saludo a todos, todas y todos. Saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estéis. Es un placer estar aquí por varias razones. Primero, me alegro de que Esteban Lasso haya escrito un libro sobre la supervisión, que es un tema que nos interesa a todas y todos, tanto como estudiantes, terapeutas, supervisados y supervisores, y también a los pacientes y las familias, porque van a estar mucho más seguros y se curarán mejor si hay buenas supervisiones. Además, me alegro de compartir este espacio con maestros, personas a las que quiero y admiro y de las que he aprendido mucho. Porque no se puede separar la experiencia de la supervisión de aprender y de su finalidad, que es aprender a aprender. Evidentemente, yo soy supervisora y supervisada y el tema me interesa especialmente, pero creo que se trata de un libro que tiene interés en general, porque habla de la psicoterapia y desde mi punto de vista de la relación del autor con la psicoterapia. Así que es una historia en la que yo veo mucho a Esteban Lasso. Y hay que decir que yo conozco a Esteban desde hace mucho tiempo, desde su estancia en Barcelona, y me perdonaréis ahora si me extiendo más en hablar de él, haciendo un uso un poco privado de este espacio, porque lo aprecio y le tengo mucho afecto. Ha sido un estudiante incansable, un gran lector, es una persona inteligente y tenaz, un investigador original y creativo, suficiente con ver cuáles son los temas de su investigación, la emoción, en el ámbito social, el papel de la confianza en el desarrollo socioeconómico y la corrupción, y en el clínico la integración del trabajo emocional en los diferentes enfoques terapéuticos y su vínculo con la teoría de la mente. Se ha convertido en un terapeuta experto, docente y finalmente escritor. Cuando defendió su tesis doctoral me impresionó y me emocionó, ya lo ha recordado Juan Luis, también por el tema que trató. Y recuerdo que le regalé un bolígrafo y me alegro de que haya sido simbólicamente de buen auspicio, porque se ha convertido en un escritor muy prolífico. Pero además admiro el proceso de vertebración de su historia como persona y como profesional. Hay una frase que he encontrado en una de sus múltiples entrevistas y vídeos que creo que lo representa y dice: yo, Esteban, no tengo un enfoque como tal, porque creo que los enfoques son diferentes encarnaciones dependientes de las historias de sus fundadores y del contexto histórico en que nacieron y crecieron. Diferentes encarnaciones de los mismos principios básicos del cambio humano, de lo que es la psicoterapia y en general de lo que es la vida humana. Y por tanto creo que la forma más eficaz de trabajar es basarnos no en los enfoques, sino en esos principios universales y básicos que son el punto de partida. Bueno, con esta frase ya empezáis a conocer un poco al autor. Pero vamos a hablar del tema y del libro. El tema de la supervisión es muy interesante, además muy útil. Bien venga algo escrito sobre la supervisión y, como han dicho ya Alfredo y Juan Luis, con tanta riqueza, ¿no? Y con tanta capacidad. Tenemos otros textos más antiguos, de Minuchin, Halley, más recientes de Juan Luis Linares y de Javier Ortega, y leyendo el libro de Esteban, yo también, así como Alfredo y Juan Luis, me he dado cuenta de que hay mucha más literatura de lo que yo imaginaba sobre este tema. ¿Y eso por qué? Porque aunque el modelo relacional sistémico haya aportado buena parte de los conocimientos, las técnicas, las herramientas y el método de la supervisión en psicoterapia también para otros modelos, en nuestro trabajo la supervisión es algo que se transmite de generación en generación, de forma oral, visual, auditiva, experiencial, pero no escrita. Y el autor justamente afirma que es una tradición.
Nosotros no solemos escribir ni leer a propósito de la supervisión. La hacemos, la vivimos, la intercambiamos, tanto en el aprendizaje como terapeutas, como en la docencia, en la supervisión clínica, directa e indirecta. Incluso hablamos un poco del tema entre nosotros, de cómo lo hacemos, qué hacemos y por qué nos gusta tanto, porque es cierto que nos gusta. Disfrutamos. Una vez que hemos aprendido a disfrutar de la terapia, aprendemos a disfrutar de la supervisión. Porque se trata de una experiencia compleja, muchas veces difícil, pero fascinante y apasionante. Y después de haber aprendido a través de la terapia a aprender y aprender a aprender, entonces aprendemos a disfrutar aprendiendo coaprendiendo, porque para mí esa es la esencia un poco de la supervisión. Reaprender continuamente junto a otros. Y para decirla con Bateson, es un proceso de coevolución. Como sugiere el autor, recordar las frases de los supervisores y maestros, las que yo digo a mi vez a mis jóvenes terapeutas estudiantes, por ejemplo, la frase de Alfredo, hay que hacer cada sesión como si fuera la única posible. La de Marcelo Pachman, estar en el lugar desde el cual sabemos que vamos a ser terapéuticos. Y las muchas de Juan Luis Linares, que son muchas, no solo frases, gestos, posturas, fruto de años de observación. Una de las ideas del libro que me ha gustado es la de la psicoterapia como oficio, ni ciencia ni arte, oficio. Y cito el autor. El argumento definitivo para considerar la psicoterapia como un oficio es de naturaleza epistemológica y atañe al tipo de conocimiento en que ésta se funda. Un know-how o conocimiento tácito que, lejos de oponerse al conocimiento declarativo o explícito de manuales y protocolos, es el único que permite al experto aterrizarlos exitosamente en su contexto concreto de trabajo, armonizando las técnicas e hipótesis a la cualidad emocional de la relación terapéutica momento a momento. Pues la característica del desarrollo evolutivo del terapeuta es que la asimilación, la conversión de información y práctica en conocimiento tácito constituye un proceso esencial para todas las habilidades. Ahora bien, es indispensable que lo tácito se haga explícito, si no, como dice Esteban, es insuficiente para fundar una tradición, porque lo que no se utiliza resulta imposible de transmitir. Muchos de nosotros se reconocerán en la imagen del trabajo psicoterapéutico como un trabajo artesano. Esteban Lasso retoma las ideas de Richard Sennett y de su hermoso libro El artesano, donde Sennett dice que el artesano es aquel que se enorgullece de su trabajo y se compromete con él. El artesano se caracteriza por sus habilidades, el repertorio de procedimientos que muestra una constante interrelación entre el conocimiento tácito y reflexivo. Lo que enorgullece al artesano es el desarrollo de sus habilidades, y la habilidad tiene que evolucionar. El buen artesano comprende la importancia del esbozo y reivindica el carácter innecesario de un excesivo conocimiento acabado de los detalles, que acabará de perfilarse durante el proceso. Yo he experimentado varias veces la dificultad de transmitir a los terapeutas aprendices esta idea de proceso. Y es que, como dice Sennett, hay una sombra que gravita sobre el artesano, y es la dificultad de expresión. Y esto es una constatación de la complejidad de la tarea. De hecho, en la Edad Media empezó el esplendor de la artesanía, y fue, pero cuando empezaron a hacerse libros con grabados e ilustraciones, que los libros se difundieron en los talleres en toda Europa. Así que tiene mucho mérito escribir un libro sobre la supervisión. Para mí es ese. El libro habla de una teoría de la supervisión, pasando por la diferencia entre asesoramiento y supervisión, que se puede resumir con la frase, y cito el autor, se asesora el caso, se supervisa al terapeuta. Hay una exhaustiva reseña histórica escrita junto con Armando Valle Valadez y Carla Contreras Tinoco. Encontraremos la definición de la supervisión, que se define como un proceso reflexivo en torno a las dudas que el supervisando abriga sobre los casos que atiende y de sus métodos. Describe el diálogo reflexivo, además define los niveles de competencia del aprendiz, el terapeuta, el supervisor, el maestro, en un modelo que ha llamado dialéctico evolutivo.
El título es Guía Integral de Supervisión en Psicoterapia. Me centro en la primera palabra del título, guía, en la imagen de la tapa que me ha llamado la atención, que no sé si se ve, hay dos veleros navegando. Me gusta navegar, así que voy a utilizar esa metáfora para expresar mis reflexiones y lo que me ha sugerido la lectura del libro. El mapa no es el territorio, esto lo sabemos. Y si es así en tierra firme, es más así en el mar. Y ahora para hablar de la supervisión, me parece una metáfora muy apropiada, la de la navegación en el océano de la supervisión. Linares y Ortega, en su libro Terapia Familiar, Aprendizaje y Supervisión, dicen: hay tantas formas de supervisar como estilos terapéuticos. Es cierto, hay muchas formas de llegar a un lugar una vez decidida la ruta a seguir, dependiendo del viento, del oleaje, del tiempo, de los pequeños y grandes accidentes, del estado de la tripulación, hasta del humor del comandante. Ahora bien, en esta variabilidad e imprevisibilidad hay unas reglas indispensables a seguir y que permiten, si no predecir, anticipar, como explica el autor a página 106 del libro. Una primera cuestión, siguiendo con la metáfora de la navegación, es que la relación de supervisión, así como la relación terapéutica, es una relación asimétrica. Hay un capitán, alguien que asume la responsabilidad del viaje, como me ha enseñado mi supervisor, Gianmarco Manfrida, y como ha recordado varias veces Juan Luis Linares. Y así como en la terapia, el supervisor tiene el propósito de aumentar la libertad y la independencia del supervisando al final del viaje. El supervisor es responsable no solo de la teoría, sino también del proceso, de mantener una coherencia entre la teoría, el método y la acción a través de un aspecto muy importante que en el modelo sistémico es el isomorfismo. En este aspecto, en el libro he echado un poco de menos una mayor profundización en diferenciar los contextos de supervisión directa y supervisión indirecta. Esta es una crítica, pero la tengo que hacer, es la única, porque por lo demás el libro me ha encantado y me parece maravilloso, pero sí que creo que hay una diferencia entre supervisión directa e indirecta, porque en la supervisión directa el supervisor contribuye en la construcción de la alianza terapéutica con la familia y en el proceso terapéutico. Como ha evidenciado un estudio que hemos hecho hace poco en San Pablo, en el Hospital de San Pablo, con los alumnos, los estudiantes del máster. Dicho esto, ¿cuáles son las tareas en las que he encontrado afinidad con la navegación? Primero, una planificación de rumbo a seguir. El capitán se hace cargo de la responsabilidad de la ruta en base al punto en el que se está, el punto de partida, el conocimiento de cuáles son los posibles puertos y metas cercanos, el control del barco y sus componentes, los aparatos de navegación y todo lo necesario para las rutas. Si lo aplicamos a la terapia, las técnicas en la terapia, los mapas y motor y combustible en la terapia serán la teoría y la relación terapéutica. Hay que revisar las dotaciones de seguridad, el bote de salvamento y el salvavidas. Y si lo aplicamos a la terapia, la fuerza de la alianza terapéutica, los conocimientos y la relación con el supervisor. Hay que hacerse cargo de la galera para los navegantes. El supervisor tiene la misma responsabilidad que el terapeuta con sus clientes, o sea, activar en el supervisado los recursos cognitivos y emocionales para construir su propia y única identidad como terapeuta. Y esto se construye, para citar a Canevaro, la integración entre el sí mismo profesional y el sí mismo personal. Antes de empezar el viaje, hay que revisar el medio marítimo. ¿Qué es lo que nos encontraremos durante la navegación? Y si lo aplicamos a la terapia, la demanda, la hipótesis, el contrato terapéutico, los objetivos y medios para alcanzarlos. Y nuevamente repasamos la seguridad. Información a toda la tripulación para que conozca la disponibilidad de las dotaciones de seguridad, dónde están y cómo se usan, señales de socorro y uso del barco, inclusive el uso del motor. Y si lo aplicamos a la terapia, las responsabilidades, los derechos y compromisos, las preguntas a las que el autor dedica una buena parte muy interesante, la construcción del contexto terapéutico. Es importantísimo durante la navegación saber siempre dónde uno se encuentra a través de una atención constante hacia la relación terapéutica. Encontraréis una respuesta a todo esto en el libro, así que lo único que puedo hacer es desearos buen viento y buena lectura.
Muchísimas gracias, Yolanda. Mira, aquí está la pluma que me regalaste. Que, claro, que todavía me acuerdo el gusto que me dio porque de hecho es una marca, es un tipo de pluma que me gusta mucho. Yo ya la usaba de antemano. Todavía la uso, todavía la tengo. Me alegro, De me hecho, alegro, me alegro. es con esa pluma que hago los apuntes de los libros y los artículos. Ay, qué bien, me encanta escuchar esto. Entonces, ha sido partícipe también de la producción de este libro. Em, pues muchas gracias por tus palabras que me honran y pasamos finalmente a cederle la palabra a Marcelo Pacman, a quien nos conocimos hace, bueno, ya hace más de un año, claro, en una presentación aquí en Guadalajara de un libro suyo, de uno de su penúltimo libro probablemente, creo, porque ahora acaba de sacar otro del que acabo de hacer una reseña muy elogiosa en la revista Redes que acaba de salir. También sería un poco hasta quizás superfluo presentar a Marcelo Pacman porque tiene una trayectoria notable. Um, y específicamente de abrirse camino o abrir un camino dentro de la terapia en dirección de temas que poco se abordan y poco se tocan, pero que son cruciales y que permiten trazar, llamémosle así, una tercera vía entre el idealismo posmoderno que se olvida del cuerpo, la corporalidad, las sensaciones y la estética, y el, um, la visión cientificista que pretendiendo reconocerlas y recuperarlas, realmente las ignora y las desaparece. Eh, mencionó Juan Luis el título de mi tesis de doctorado. Ah, la obra de Marcelo ya me empezó a interesar de antemano porque el título de mi tesina era Estética y conocimiento encarnado en... Entonces, ese encuentro fue muy fructífero porque evidenció varias cosas en las cuales su obra podía resultar una gran inspiración. Y me honra que hayas aceptado también comentar este libro. Así que, sin más, tienes la palabra. Gracias. Un gusto realmente estar con todos ustedes aquí. Es un libro fantástico este. Es lo que en Argentina se llama una pegada, ¿no? Una pegada es una palabra que invoca golpear, pero es un golpe con connotaciones muy fiesteras, en verdad, ¿no? Es una pegada porque llega en un buen momento que tiene que ver con que, como ya lo comentaron varios de ustedes, con que si bien se han hecho referencias a la supervisión, no es un tema del que se hable demasiado, aunque se hace mucho. Hay mucha supervisión hecha activamente como supervisores y como supervisados, pero la conceptualización seria no ha sido tan abundante como esa primera parte del libro pareciera indicar, que es muy, muy sutil, ¿no? Y recoge un montón de cosas, pero también es una parte de crítica, ¿no? Y hay un hilo conductor, que yo creo que es una frase dicha bastante al comienzo del libro, que tiene que ver con que comenta allí Esteban, los modelos de supervisión se limitan a un territorio previamente definido por el tipo de terapia sostenida por el supervisor, sin intentar ir más allá. Y este libro se propone como un intento de ir más allá. Es decir, no es alguien más diciendo, aquí hay otro modelo, y entonces si ustedes hacen este modelo, esta va a ser una guía fantástica de lo que es ese modelo, es decir, totalmente autorreferente, pero lo interesante que yo encontré es que justamente
porque creo que es exitoso este libro en hacer esto que se propone, en no ser solamente la terapia que le viene bien a un cierto tipo de modelo, ¿no? Sino que tiene como una ambición metamodélica que es exitosa en verdad, porque el modo en que está escrito no es un modo en el que se dice esto es lo que hay que saber sobre supervisión, esto es lo que hay que hacer. Marcelo, Marcelo, no te escuchamos. Creo que algo le sucedió. Sí, se fue el sonido. A mí me dice Esteban que hay un problema de conexión y se reanudará cuando mejore. Sí, sí, sí. Vaya. Qué pena, pero ha funcionado hasta ahora. Sí, y estaba funcionando muy bien. Qué Sí, pena. sí. Algo le pasó a su conexión. Se nota. Al no ser que sea, como decía antes Marcelo, que le han llamado para ir a hacer la vacuna. Hombre, también puede ser. Sí. Bueno, es que tenemos 47 personas en la audiencia, ¿no? Y claro, ellos no lo saben, pero Marcelo me había comentado que estaba en lista de espera de la vacuna del virus, del COVID, y que si lo llamaban tenía que ir de inmediato. Entonces, tal vez pueda hacer eso. Voy a tratar de contactarlo aparte para ver Pero parece si, un problema de conexión, por lo que dice. A mí me aparece un escrito sí, que dice que hay un problema de conexión. sí. Veamos. Um, sí, yo creo que es un problema de conexión. Porque es como que no está ni deja de estar, ¿no? Es un poco. Es decir, no sale de la reunión, pero no consigue conectarse, parece. Ok. Bueno, les propongo que si tienen comentarios sobre los comentarios de alguno de los otros comentaristas, ahora es el momento para hacerlo mientras que resolvemos lo de Marcelo, ¿no? Yolanda, Alfredo, por si quieren comentar algo de lo que han dicho, como de usted. Mientras que resuelvo este tema técnico. Nosotros dices, o le preguntabas a la audiencia. A ustedes dos, porque la audiencia solo puede participar como audiencia. Y aún no me han enviado. Vale, vale. Ok. Mira, Sofía Ibarra, bueno, Sofía, que es compañera de la escuela de Juan Pablo, ¿no? Nos dice, es un grandísimo placer escuchar a estos grandes maestros y maestras. Muchas felicidades, Esteban, por este libro. Voy en la primera parte del viaje y me ilusiona la supervisión. Bueno, muchas gracias, Sofía. Me alegro que hayas podido venir al conversatorio. Marcelo se salió del todo. Voy a preguntarle si es que le sucedió algo o todo bien. Si no, si es un problema de conexión, lo que le conviene hacer es eso, lo que ha hecho, salir y volver a entrar. Sí. Y puedes preguntar si quieren hacer alguna pregunta los que están viendo conversatorio. Sí, si quieren hacer alguna pregunta, quienes están en el conversatorio, hay una ventana allí abajo de Q&A, de preguntas y respuestas, donde pueden escribir las preguntas que tengan, nos llegan. Tenemos ahora 47 personas en la lista. Voy a... entre los asistentes está Raúl Medina, ¿no? Raúl, voy a subirte como panelista. Muy bien. Ya. Por si, a ver si nos escucha. Y ya que estás presente, también quería repetir mi agradecimiento porque también el apoyo de Raúl ha sido fundamental para poder llevar adelante este libro, y no solo este libro, sino
varias de las cosas que hemos podido hacer aquí en México, ¿no? Desde hace 10 años, un poco menos de 10 años que llevo viviendo aquí. No, pues Te escuchamos. Sí, no, felicidades, Esteban, este es un logro tuyo, te conocemos, eres una persona muy estudiosa y sobre todo en los detalles, cada uno de los en el campo de la psicoterapia, detalles que generan precisamente los cambios en un momento dado, ¿no? Y esto tienes tú, es obsesivo terapéutico, ¿no? Sí, y por eso el libro es parte de tu identidad. Esteban, felicidades. Muchas gracias, Raúl. Como decía Juan Luis Linares, también hay una fuerte influencia de la terapia en la definición de supervisión y etc. No sé si quieran comentar algo Alfredo, Yolanda, mientras ver si Marcelo me responde. No, bien, ya que está Raúl, lo saludo y creo que ha hecho bien Juan Luis en recordar, ¿no? Esa influencia de Raúl, ¿no? Y de la terapia crítica, porque es esa parte que también es muy importante, ¿no? De función social de la psicoterapia y bueno, finalmente de la supervisión y del tema de justicia social, ¿no? Yo creo que es algo que es muy propio de este libro, ¿no? Del libro de Esteban, esa parte, y que, bueno, los que conocemos a Raúl Medina sabemos que se nota la influencia de Raúl, de su forma de hacer psicoterapia. Sí, yo quisiera saludarte, Yolanda y Alfredo, me da mucho gusto verlos, y a Marcelo, y a Juan Luis, a todos. Esto es lo bueno de la pandemia, nos está juntando también, no tiene es verdad. Más cerca. Tanto esfuerzo físico y dinero, mira, aquí estamos juntos. Sí. Ok, pues Marcelo no me responde. Yo pienso que o tuvo un problema técnico importante o bien efectivamente le llamaron para que acudiera a lo de la vacuna. Y estamos ya prácticamente sobre la hora de lo que tendríamos que haber terminado. Me sabe mal que se haya quedado a medias lo que estaba comentando porque parecía muy interesante. Pero bueno, si es que tienen preguntas o comentarios por parte de la audiencia, las pueden poner allí en la parte de preguntas. Bueno, aquí... Sí. Y una pregunta y va en función les pregunto a todos, porque eso es muy común aquí en México, no sé, allá en España, en Italia. Cuando tú te das cuenta que el síntoma pues está vinculado a que un juez, por ejemplo, hizo su trabajo y ese juez está generando en todo, y hay cierta impunidad y la persona se siente desesperanzada porque prácticamente si es lo hace mal legalmente por cuestión de corrupción. ¿Qué tendría que decir un supervisor a su terapeuta? ¿Qué tendría que hacer? A ver si he entendido bien, que si es que hay dentro del sistema terapéutico... La repites, por favor, Esteban, porque no se oye entrecortado. Que si en el sistema terapéutico hay... Sí, Raúl, por favor, otra vez. Vamos a suponer que estás supervisando a alguien y ves que el malestar de la persona que tiene en consulta está vinculado a que un juez decidió una situación mal, una situación familiar de pareja, y decidió porque fue corruptible el juez. Hay corrupción. Ya. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros ahí? Porque ahí la desesperanza es mayor, porque estás peleando con la estructura.
¿Qué se puede hacer Claro, ahí? claro, creo que ya se entendió, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Qué puede hacer? La pregunta de Raúl es ¿qué puede hacer el terapeuta o el supervisor si se El encuentra en una supervisor, situación? es correcto, el supervisor. Que también está atrapado el terapeuta y no sabe qué hacer. Yo, Esteban, no pude entender porque está muy entrecortada la voz. Yo no Sí, lo que entendí la pregunta pregunta. Raúl es, ¿qué pasa en un caso donde donde, digamos, uno de los, o el agresor, básicamente, ¿no? En una situación de violencia está encontravado con uno de los jueces porque hay corrupción, y entonces, ¿cómo se puede supervisar ese tipo de situaciones? ¿Qué se le puede recomendar al terapeuta? ¿No? Es esto. Es una Es una situación, pregunta compleja, ¿eh? es Con compleja. muchas caras. A mí no me ha pasado, yo no tengo experiencia por temas de corrupción tan directamente, teniendo en cuenta de que siempre, si no es por corrupción, puede haber también errores, ¿no? En las decisiones de un juez. Me ha pasado en ese sentido, sí, por un error en una decisión de un juez, eso sí. Y lo que hice fue llamar al juez, ponerme en contacto con el juez y explicarle con palabras sencillas, con método sencillo, cómo el síntoma se mantenía y por la situación que se había generado también a raíz de la decisión del juez y tuve mucha suerte porque me entendió y me ayudó. Pero en ese caso era un error, no era un tema de corrupción. Es una situación muy difícil la que está planteando Raúl. Desde luego. Claro. Yo creo que hay que denunciarlo, evidentemente, porque yo lo único que se me ocurre paragonar es lo que considero que es la única contraindicación real de la psicoterapia, que es la mala fe. Cuando hay mala fe, tenemos pocas armas para defendernos, pero yo creo que hay que enfrentar de lleno el problema. Yo recuerdo un caso que estaba supervisando una terapeuta en una terapia de pareja que usaba también el modelo mío de trabajar con la familia de origen de cada uno de los cónyuges en, en la terapia, ¿no? Entonces, ella estaba trabajando con el paciente y su madre. Y en un momento determinado, él recordó cosas traumáticas de la relación con la madre y ella ostensiblemente negó recordar nada. Entonces, bueno, terminó la sesión y la terapeuta que estaba supervisando conmigo me contó su malestar luego de esa sesión porque no conseguía entender qué había pasado y estaba muy mal en la relación con su paciente. Entonces yo le dije que lo que había hecho esta señora era un acto de mala fe, porque era imposible que ella no recordara nada de lo que estaba hablando el hijo. Y que simplemente tenía ella que volver a encontrarse con su paciente, explicarle que esto había sido un acto de mala fe de la madre, que había que denunciar esto y que él eh, inmediatamente se sintió aliviado y además recuperó la relación con su terapeuta, porque esta situación de mala fe había dañado la comprensión de la situación. Por lo tanto, creo que la única cosa que se puede hacer es enfrentar de lleno el problema y denunciarlo, de modo tal que no exista más como situación que entorpece una relación que debe ser espontánea y éticamente fundada, ¿no? En una relación recíproca. Así que yo lo que dice Raúl creo que es muy difícil, pero bueno, el terapeuta tendrá que denunciar también eso, que no puede ir más allá
lo que es su relación personal, ¿no? Sí, sí, sí. Si me permiten, les comento que Marcelo volvió a entrar. No tiene video, pero Ah, a ver si, Pues si le entonces le damos la palabra. podemos escuchar. Sí, Marcelo, puedo te escuchamos. hablar, pero Sí, sí, perfecto. he perdido la visión, ¿no? No soy invisible ahora. Eh, bueno, gracias por los que sacaron las papas del fuego y intervinieron. No, lo que había comentado, creo que lo último que había comentado era el asunto de que era también un libro que se podía tomar como una visión de la terapia, pero desde el rincón, desde la perspectiva, desde la ventanita de la supervisión, y esto también era algo interesante. Me parece que es un libro que está hecho de varios libros, pero no solo por las tres partes que tiene formalmente. Creo que hay tres libros que están un poco entrelazados, eh, porque el libro histórico, crítico, sigue estando presente más allá de la primera parte formal, que es una parte más monográfica, donde se retoman un montón de autores en un trabajo muy exhaustivo de buscar, bueno, a ver quiénes han dicho algo sobre esta cuestión. Pero no se termina cuando se termina la primera parte, ¿no? Es algo que continúa en espíritu en el resto del libro. Después está la parte central, que formalmente son la segunda y la tercera, donde aparece lo que se llama modelo evolutivo dialéctico. Probablemente sea más que un modelo eso, probablemente es en esa visión, o como quieran llamarlo, donde está ese aspecto de metamodelo al que me refería antes y que hace que sea un libro tan interesante para gente que utiliza por tradición o por formación diferentes tipos de modelos. Porque hay algo en la escritura que invita a cotejar lo que uno va leyendo con lo que uno está haciendo, con lo que uno hizo, con las supervisiones en las que uno participó, con el modo en que hace las supervisiones. Hay una cosa muy interesante en ese aspecto que también lo abre a este libro para muchos que no es que van a adoptar completamente un nuevo modelo, es que van a enriquecerse en lo que hacen, integrándolo de los modos en que se pueda, pero es un libro abierto a ser justamente integrado desde diferentes modelos, ¿no? Ayuda para eso mucho los ejemplos de supervisiones, que son viñetas, en verdad. No son supervisiones que intentan ser completas, que están descritas allí, pero que ayudan mucho en ese sentido, como también lo hacen algo que está señalado un poco al pasar, que es una mención a esos fugaces resúmenes de un aspecto de la teoría que hacen a veces los supervisores cuando están en el modo de hacer supervisión, ¿no? Y que son sumamente importantes porque son centrales para la formación, porque son los momentos en que se hacen esas conexiones de la comprensión un poco más intelectual con las situaciones específicas, con las situaciones particulares, ¿no?
Entonces me gustó mucho encontrar eso mencionado allí. Este es el segundo libro, ¿no? Que hay allí. El tercero tiene que ver con el futuro, porque es un libro que no termina cuando termina. Es decir, termina como todos los libros, ¿no? Pero se mete en un tema que insinúa muy bien que es interminable, ¿no? Y que seguramente yo pienso Esteban lo va a continuar, quizás no bajo el nombre Supervisión, porque no es un libro que se remita estricta y solamente a la supervisión, sino desde muchas otras perspectivas. Pero yo pienso que es algo que se va a complementar con eso, así como con la puesta en contacto de muchos aspectos de este libro con lo que es el estilo de supervisor que tiene Esteban, que vi que justamente está armando grupos y cursos de supervisión donde ya se le va a agregar algo más a este libro que termina pero que es interminable, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marcelo, por tus palabras también elogiosas y muy, muy perspicaces, porque efectivamente la idea del libro es proponer un metamodelo de la supervisión, que en realidad que es una especie de comprensión de lo que es la terapia más allá de los modelos concretos y específicos que la comprenden, ¿no? No sé si querías comentar algo más. No, yo estoy, como no se me ve la cara, no saben Muchas gracias, claro. lo que pasa, pero sí, yo terminé mi parte. Sí. Bueno, muchas gracias. Tenemos unas pocas preguntas que, bueno, si les parece, podemos proceder a responderlas brevemente y luego cerramos. ¿Okay? Claro. La una, con respecto a lo que decía Raúl, que me quedé pensando, que es una pregunta muy interesante, muy compleja, y cuando estuve en Argentina, ahí en mi periplo argentino, cuando estuve colaborando con Marcelo Severio en la Escuela Sistémica, ellos hicieron un ateneo donde presentaron varios peritos y peritas de los juzgados argentinos. Y recuerdo que una de ellas dijo algo que me pareció muy interesante, que participaba precisamente en casos de esta naturaleza, y esta mujer decía es que para sobrevivir como psicoterapeuta en el sistema legal tienes que ser un blanco móvil, tienes que generar cambios a través de conversaciones clandestinas, no ilegales, claro, pero clandestinas con los participantes, y de forma que no te ubique nadie en ningún lugar específico, sino que estés moviéndote todo el tiempo. Y esa era, decía ella, la mejor forma de supervivencia que podía aconsejar. Yo mismo no tengo experiencia en ese rol, pero me pareció en ese momento y me parece ahora que es un consejo extraordinario, muy, muy pertinente. Y que en realidad, desde un punto de vista sistémico, se aplica a lo que hacemos como terapeutas exactamente. Somos blancos móviles que entablamos colaboración con los diversos subsistemas para ponerlos a conversar entre ellos sin coalicionarnos con ninguno en contra de nadie, ¿no? Al menos en lo posible. Entonces, quizá eso puede ser una guía para ese tipo de dudas o trabajos o problemas. Les comparto algunas de las otras preguntas, ¿no? Pregunta Paulo, ¿cómo se garantiza que van a consulta que aunque se encuentren con un terapeuta a nivel principiante, puedan recibir una adecuada psicoterapia? Bueno, no sé si alguien de ustedes... Sí, Alfredo. Está entrecortada la voz. No pude entender. Decía que hay una pregunta sobre cómo se puede asegurar a quienes van con un terapeuta principiante que tengan una atención suficientemente buena. No sé si quieran comentar algo al respecto. Tengo yo también alguna idea al respecto. Bueno, si el principiante puede contar con una supervisión,
se puede estar tranquilos. Pero yo siempre digo, y lo digo también a mis estudiantes, hay algunas terapias, incluso algunas terapias que son más heroicas y apasionadas, que solo son posibles cuando el terapeuta es joven e inexperto y que son mejores incluso que si las hiciera un terapeuta experto, o que incluso un terapeuta experto no haría, no se lanzaría a hacer, con lo cual yo estoy convencida de que la inexperiencia no es una limitación, también porque recuerdo siempre una frase que me ha acompañado desde el principio de Alfredo Canevaro: si hay buena leche no se hace daño. Así es. Es correcto. Sí, sí. Claro, efectivamente, si a ese o esa principiante se le añade un supervisor experimentado, pues es una pareja indiscutiblemente exitosa. No sé si quieren comentar algo más o pasamos a la siguiente pregunta. Un pequeño comentario sobre esa. Sí, estoy de acuerdo en que tampoco está garantizado que otro terapeuta con más experiencia o con mucha experiencia vaya a ser exitoso. Sí, por exitoso se entiende terapéutico, ¿no? Nuestras licencias en verdad nos habilitan para intentar hacer terapia, no para ser terapéuticos. Eso a veces pasa y otras veces no pasa. Sí, es cierto, ¿no? Claro. Bueno, otra pregunta. ¿Qué sugieres tomar en cuenta cuando solo puede haber contraste entre pares sin supervisor externo? Esto al hilo de lo que comentaba Juan Luis, de que para varias instituciones la supervisión es vivida como amenaza. Bueno, yo personalmente puedo hacer una sugerencia que es: se puede comprar mi libro, ¿no? Y habiéndolo leído, se puede facilitar mutuamente la supervisión o el desarrollo de cada uno de los colaboradores o terapeutas utilizando el modelo eh, dialéctico evolutivo. Es decir, puedes ubicarte a ti mismo dentro de uno de los niveles de desarrollo en función de tu epistemología y ese toma y daca del diálogo con un colega que también está en tu propio nivel y apelando a recursos como libros o cursos, etcétera, pueden irse motivando y haciendo crecer mutuamente. De hecho, pasando a otro contexto más de especialidad o más cercano a lo que trabajamos muchos de nosotros, eso es, no otra cosa, es lo que pasa en una relación de pareja, donde dos personas con un nivel de maduración medianamente equiparable, porque por eso se escogieron, se vinculan y se hacen madurar el uno al otro en la medida en que tengan relativa esperanza de ser. Entonces es más o menos el mismo proceso. No sé si quieran comentar algo algunos de los demás. Sí, sí, yo estoy de acuerdo y además tengo muchas experiencias de esto, de grupos de alumnos del máster, ¿no? Que han hecho este tipo de actividad de supervisión mutua en grupos de iguales y que me han contado que ha sido una experiencia excelente, o sea que es en la línea de lo que tú acabas de decir, o sea que puedo confirmar que sí. Ahora, por supuesto que si compran tu libro y lo tienen a mano, pues eso será lo ideal. Eso sería mejor, ¿no? Para todos y todas. No sé si quieren comentar algo más, ¿alguien? Como una nota al pie nomás, complementaria al recorrido este evolutivo tan interesante que haces en tu libro de entre aprendiz y maestro, uno puede correlacionar también eso, lo cual agrega mucha complejidad, con que en la medida en que las terapias, las terapias se hicieron más populares, también hay un recorrido como paciente que va de aprendiz a maestro, ¿verdad? Hay aprendices de paciente y hay pacientes que ya son maestros de la terapia, sumamente complicados, ¿no?
Entonces, realmente a veces buena parte de lo terapéutico se aplica tanto a la supervisión, ¿no? como a la terapia, creo esto. Es justamente volver a inventar las condiciones para que esas posiciones de aprendiz y maestro, tanto de un lado como del otro, no sean demasiado fijas, ¿no? Incluso uno podría imaginarse el ejercicio de tratar a veces a un maestro de la terapia y actuar en vez de como un maestro de la terapia, a actuar como un aprendiz de la terapia, y al revés, ¿no? Supongamos que uno designa a alguien que tiene cero experiencia como un maestro, a ver cómo actuaría si fuera ya un maestro. Claro que no lo sabe, pero justamente en eso está el interés, ¿no? Entonces, ese es el tipo de juegos que a veces enriquecen esta profesión tan extraña, ¿no?, que tenemos. Sí, ¿no? La capacidad de recuperar la mente del aprendiz, ¿no? La mente del principiante, como se dice en las historias budistas, en el budismo zen. Hay otra Sí. pregunta. Bueno, sí, Yolanda, ¿querías comentar algo? No, solo quería añadir eso para confirmar lo que acabáis de decir, Marcelo, y tú, que a veces en el contexto de supervisión de ITA, donde tú dices, veo estos casos muy graves de anorexia, bulimia, yo entro de ecoterapeuta con los terapeutas. Por supuesto que allí como ecoterapeuta se cuela supervisor, pero el entrar de ecoterapeuta a mí me vuelve a poner en ese rol desde el cual intento ver las cosas desde la dificultad, ¿no?, que pueda tener el terapeuta en el momento en el que está. Entonces, tiene un poco que ver con lo que decíais. Sí. Y eso, bueno, me lleva al hilo de lo que comentaste hace un momento, bueno, cuando hablabas del libro, que es, efectivamente hace falta más, elaborar más las diferencias entre la supervisión directa e indirecta. Eso es correcto. Eso es una de las limitaciones que tiene este libro. Sí, estoy segura que pronto lo remediarás. Yo también eso espero, porque, claro, porque en la tradición sistémica la supervisión directa es indispensable. No tanto en las otras tradiciones, ¿no? Es medianamente reciente que los cognitivos, humanistas, etcétera, hacen supervisión directa y no la conceptualizan exactamente así. Entonces, creo que en eso nosotros como sistémicos podemos aportar mucho a los demás. Tenemos que escribir y bueno, la reflexión ha sido también a raíz de la investigación que han hecho estos estudiantes del máster sobre un análisis de la alianza terapéutica familiar en un caso con supervisión directa, y lo que ha salido, ¿no?, es algo que sabíamos, pero que no habíamos podido demostrar. O sea que las intervenciones del supervisor facilitan la construcción de la alianza terapéutica con la familia y todo el proceso terapéutico. Entonces, esto habrá que escribir más. Sobre, sí, de hecho, eso, digamos, me trae al hilo una conversación que alguna vez tuvimos con Leslie Greenberg, el creador de la terapia enfocada en emoción, y él nos decía que cuando él supervisa, él siempre pide como mínimo el audio de la sesión original, porque, claro, él decía, los matices del tono de voz y etcétera, de la experiencia emocional de las personas, solo ahí se pueden ver. Es decir, tú como terapeuta principiante o medianamente, ¿no?, practicante, no alcanzas a dar matices que un terapeuta experto sí. Pero claro, digamos, el paso siguiente a eso lógico sería efectivamente hacer supervisión directa, ¿no? Y uno de los elementos que la supervisión directa añade, que la indirecta no es tan fácil que añada, es que la supervisión directa te permite identificar y resolver los puntos ciegos en ese momento. Es decir, digamos, en términos de mi propio modelo, ¿no?, en el momento en donde el terapeuta, sin darse cuenta, está triangulando en contra de algún aspecto de la experiencia emocional del paciente, el papel del supervisor directo debería ser identificarlo
y facilitar que en lugar de rechazar esa emoción y esas necesidades, honrarlas del terapeuta, para que la relación se reencamine. Eso en supervisión indirecta es mucho más complejo, porque igual que como decía Freud de lo de los sueños, en la supervisión indirecta no tienes la accesión, tienes el relato. Entonces, claro, ahí se filtra la subjetividad del terapeuta de una manera que dificulta ver más allá de sus puntos ciegos que hacen el relato. Entonces, esa sería, yo creo, la línea en la que habría que reflexionar. Y sobre todo la posibilidad de observar, ¿no? Y de ver en evolución el cambio, paralelamente, el cambio, cuando habla del isomorfismo, ¿no? El cambio de los pacientes de la familia y el cambio del terapeuta aprendiz. Esto es extraordinario. Y incluso lo que vimos, que incluso hay cambios inmediatos del terapeuta después de la llamada del supervisor, en el amor, en la postura, que se reflejan en una mejoría de la alianza terapéutica con la familia. Esto es realmente fascinante. Sí, sí. Probablemente porque el terapeuta también se siente apoyado y sostenido. Por supuesto. Ya te vemos, Marcelo, ya eres visible. Sí, es muy misteriosa esta plataforma. De repente apareció eso. Y aparte pone mi nombre y entre paréntesis pone en inglés me, para que yo sepa que soy yo. Claro. Claro, es correcto. Te está recordando tu identidad. Sí, es verdad. En castellano pone yo, o sea, sí es. Sí, es cierto. Es cierto, no me había fijado. Es verdad. Es cierto. Hay una última pregunta que nos la hace Lidia, ¿no? Y claro, yo creo que esta es para mí. Dice, ¿puedes compartirnos de manera más intimista y más personal alguna idea sobre cómo madurar como supervisor? Bueno, yo puedo, pero me parece que lo que puedo compartir frente a lo que pueden compartir Yolanda, Alfredo y Manuel, poco, pero desde mi posición, digamos, Raúl. El supervisor que quiere un supervisor. No te escuché bien. No, te interrumpí. Para madurar, el supervisor requiere de un supervisor. Sí, un poco desde esa continuar siendo supervisado, ¿no? Porque yo sigo teniendo a mi supervisor, que es Luigi Cancrini, de vez en cuando hablo con Alfredo Canevaro, y aunque sean conversaciones cortas, capto, ¿no? Y luego esto me ayuda a mejorar. Por ejemplo, una conversación reciente que tuvimos con Alfredo sobre esta cuestión de la mala fe. Yo he aprendido muchísimo hablando con él de un caso sobre teniendo presente esta cuestión, ¿no? Entonces, yo creo que para madurar hay que hacer supervisión y también seguir siendo supervisado, teniendo un supervisor y seguir atreviéndose con casos cada vez más complejos, ¿no? Cuando creo que ya lo he visto todo, pues me llega eso que no he visto nunca antes. Y bien, pues así se puede mejorar. Y si me permiten una acotación, yo creo que hay que, bueno, cuanto más intensamente se involucre uno con la vida, más crece. Que eso también es algo que Alfredo lo repite y lo dice constantemente y creo que es una gran, ¿no? Y mi experiencia personal, los supervisores y las supervisoras con las que me he sentido más desafiado y a la vez sostenido, han tenido todas la característica de que, bueno, por explicar de alguna manera, albergan multitudes, es decir, son personas que tienen la capacidad de identificarse poderosamente con muchas otras personas, con otras experiencias, que a través de la literatura, la música, el arte, son capaces de explorar matices de su experiencia emocional, que son las que nos permiten luego, sentados ahí con una familia, resonar con aspectos muy concretos de sus vidas que ni ellos ni ellas mismas logran capturar o articular, ¿no? Y que son los que nos permiten tejer nuestro arte, ¿no? Nuestro arte de
de hilar palabras para atrapar experiencias. Y por eso yo siempre a los estudiantes les digo, lo que tienes que hacer es leer mucho, pero no tanto solo de terapia, tienes que leer novelas, tienes que leer cuentos, tienes que ver películas, tienes que escuchar buena música, porque eso desarrolla en tu interior la multiplicidad que te permite luego conectarte con mucha gente, con cada vez más. Y eso sería, yo creo, lo que a mí en lo personal más me ha servido como forma de crecimiento. No sé si quieran comentar algo más y ya casi estamos por cerrar. Y bueno, entonces, antes de terminar, les agradezco mucho Yolanda, Marcelo, Alfredo, Raúl, a Juan Luis, que se tuvo que ir, por todas sus palabras tan elogiosas y por el cariño que han puesto en leer y comentar este texto. Les quiero también anticipar que estamos trabajando ya en un siguiente texto, que va a ser un siguiente libro, que será sobre técnicas experienciales en trabajo familiar y de pareja, con Alfredo, que está aquí, y que es un libro que me tiene muy, muy ilusionado, porque, bueno, viene a llenar otro vacío importante en nuestra literatura, que es el papel de la experiencia. Llenarlo desde un lado técnico y aplicable, plenamente compatible con lo que ha propuesto por su lado Marcelo en su propia trayectoria. Y antes de cerrar, claro, me toca decirles en dónde está el libro, ¿no? Porque si no, la gente que nos ha escuchado tanto rato lo va a querer comprar y no saber, ¿no? Pues, si me permiten, la forma más fácil de comprarlo es a través de la editorial, de la web de la editorial Morata. Me han confirmado que la editorial, les comparto ahora mismo la imagen, en la web de la editorial pueden comprarlo tanto en digital como en físico, y la editorial hace envío a todo el mundo, así que estén donde estén, lo pueden comprar a partir de ahí. Si están en México, lo pueden comprar en la librería Colofón, que también hace envíos gratuitos a todo México. En diversas librerías digamos, en diversos países la entrega depende de la librería, pero en formato digital lo pueden comprar directamente en Morata sin ningún problema. Y como mención al margen, también lo pueden comprar en Amazon, pero preferiríamos que lo compraran directamente al editor, porque eso siempre es mejor para todos. Les comparto aquí la web de la editorial Morata, es edmorata.es. El libro está entre los destacados en la página, entonces lo pueden encontrar fácilmente. Hace envíos a todo el mundo, así que ahí lo pueden conseguir y espero que esto haya animado a los y las asistentes a comprar este libro, que tuve la fortuna de que fuera comentado voces tan directas e importantes de la terapia familiar en la actualidad. Así que, sin más, les agradezco a todos, a Yolanda, Alfredo, Marcelo, Raúl, Juan Luis, por haber participado de este breve conversatorio. Les aviso que lo he grabado, entonces lo subiré eventualmente al YouTube, a mi sitio de YouTube, y luego lo iré compartiendo. Les agradezco mucho también por todas las ideas tan potentes e interesantes que nos han transmitido, y por las semillas de cosas que han plantado, al menos en mi mente y seguramente en la de la audiencia, para seguir pensando, reflexionando y avanzando. Y espero que nos podamos ver en realidad, en vivo, muy pronto. Esperemos. Ojalá. Sí, esta pandemia remita lo más pronto posible. Un gran abrazo. En vivo. Un abrazo Un abrazo a todos, todas. Y muchas gracias por estar aquí y hasta pronto. Chao, Alfredo. Hasta pronto. Adiós, que estéis bien. Adiós. Chao.